Capítulo 3. La ausencia de la pasión. Había pasado una semana desde aquel sábado que había cambiado el mundo de Sumi. Durante ese tiempo, ella había hecho algo que nunca imaginó que haría. Se forzó a sí misma a explorar la preparatoria. Cada mañana, luchaba contra el instinto de volver directamente a su casa para esconderse donde nadie la viera. El primer día, su corazón latía con fuerza mientras se desviaba por un pasillo desconocido, pero la determinación de hacer algo nuevo la impulsó a seguir. Su destino era la cancha de fútbol. A medida que se acercaba, el aire fresco y el sol intenso la golpearon. Sus ojos se abrieron de par en par. El campo de césped verde brillante bajo el cielo azul era una vista completamente nueva para ella. Y entonces lo vio. En el centro del campo, como una figura solitaria y familiar, estaba él. Rin. Estaba practicando sus tiros, la precisión de cada patada era impresionante. Los balones volaban hacia las esquinas del arco, uno tras otro, con una exactitud que dejaba claro que no era un simple pasatiempo. Rin mantenía su mirada seria, una concentración que ella había aprendido a reconocer. Sumi recordó sus palabras y pudo confirmar por sí misma lo que él le había dicho. Rin era realmente talentoso. Para ella, que nunca había visto a alguien patear un balón con esa maestría, la escena era asombrosa. Pensaba en lo admirable que era. No solo por sus habilidades, sino por su forma de ser. Un chico con confianza, con una meta clara, y con una humanidad que se escondía detrás de su frialdad. Sentía que en él podía encontrar una guía para ser alguien mejor. Se perdió en sus pensamientos, observando a Rin en ese mundo que era el suyo, y que ella solo miraba desde fuera. Ella le había mostrado su mundo simple, y ahora quería que él le mostrara el suyo. Quería saber más, mucho más. Después de un largo rato de entrenamiento, Rin se detuvo. Empezó a recoger sus cosas, y a caminar hacia los vestuarios. Y fue entonces cuando sus ojos se desviaron. La vio. Era Sumi, parada en las gradas. Su mirada, aunque breve, se detuvo en ella. Sumi sintió el peso de su mirada. Sus nervios regresaron. ¿Debía saludarlo? ¿Él le respondería? Las dudas la asaltaron. Estaba lejos, su voz no llegaría, y no se sentía con la fuerza para gritar. Rin la observó. Confirmó que ella estudiaba en la misma preparatoria, tal como había dicho. Notó su nerviosismo, pero no se molestó en pensar en la razón. Podían ser mil cosas sin sentido. Como ella no lo había interrumpido, simplemente siguió su camino. Él no era de los que saludan de forma amistosa. Solo se detenía a mirar a alguien si era parte del equipo, o si tenía un interés particular. Y la idea de que pudiera tener interés en ella lo hizo dudar ligeramente. Sumi lo vio alejarse y sintió un pinchazo de desilusión. Sus nervios la habían traicionado de nuevo. ¿Cómo podía iniciar una conversación? ¿Con un saludo de mano, con lenguaje de señas, con su voz? Todo lo que había pasado entre ellos se sentía tan significativo que no sabía por dónde empezar. Sin embargo, no se sintió derrotada. Sabía que este era solo el comienzo. Y luego de su encuentro en ese día, durante la semana siguiente, Sumi regresó todos los días para ver a Rin entrenar. Lo observaba desde las gradas, fascinada por su talento, y se tomó ese tiempo para pensar. Se daría a sí misma el tiempo para adaptarse a ese nuevo entorno. El momento de hablar con él no había llegado, pero llegaría. Y cuando lo hiciera, ya sabría qué decir. Y así, mientras Sumi encontraba una nueva rutina en su vida, Rin continuaba en la suya. Ella, la chica que se esforzaba por hacer lo ordinario, había encontrado una razón para explorar lo extraordinario. Él, el chico que vivía en lo extraordinario, había encontrado una presencia silenciosa que, sin saberlo, comenzaba a desarmar su mundo. La distancia entre ellos en el campo de fútbol era un reflejo de la que había en sus vidas, pero cada día que ella lo veía, esa distancia se hacía más corta. Mientras Rin entrenaba, la presencia de la chica en las gradas no pasó desapercibida. Algunos jugadores la notaron, y se preguntaron quién era. Se acercaron entre ellos, preguntándose si la conocían, pero todos negaron.
La idea de que esa chica estuviera allí para ver a su capitán era algo que no se les pasaba por la cabeza, por razones obvias. Pero a una distancia de ellos, dos de sus compañeros sabían la respuesta. Kaito y Renji. Renji, que al principio había dudado del plan, ahora estaba visiblemente sorprendido de ver a la misma chica que vio en el teléfono de Kaito, la misma que habían pagado para que saliera con su capitán. Con una mezcla de sorpresa y calma, Renji habló. Kaito, ¿cómo sabías que esa chica estudiaba en esta preparatoria? Kaito respondió con una sonrisa astuta y segura, como si el éxito fuera una certeza. ¿Recuerdas que te dije que había elegido a esa chica por 3 razones? Esta es la segunda. Conozco a casi todas las chicas de la preparatoria, y entre todas ellas, pude notar su presencia. Parecía alguien inteligente y concentrada en sus estudios, así que la ignoré. Pero luego, cuando estaba mirando la página de servicios de compañía para buscarle a Rin, vi su foto de perfil. La reconocí. Y ahora, tal como pensé, después de su cita, ella está aquí, observando a Rin cuando se enteró de que era el capitán del equipo. Renji procesó la información. El plan de Kaito parecía estar funcionando exactamente como lo había dicho. Pero aún así, las dudas seguían allí, preguntas que solo la reflexión podía responder. ¿Y ahora qué hay que hacer? Kaito respondió con tranquilidad, la confianza en su voz era palpable. Por ahora, nada. Solo esperar. Debemos confiar en que ella será suficiente para que Rin se quede en la preparatoria. Renji asintió, pero la idea seguía atormentándolo. No pudo evitar preguntar, su tono cargado de honestidad. Entiendo, pero, ¿no había otra manera? ¿Esto fue lo único que se te ocurrió? Fuiste muy considerado con una persona que casi no te habla. La expresión de Kaito se volvió más seria. Su confianza se transformó en una reflexión profunda. Si yo te preguntara, ¿quién es el mejor jugador de Japón? ¿Quién es el primero que se te viene a la mente? Renji lo escuchó, y después de unos segundos, respondió sin dudar. Saitoshi. Kaito señaló con el dedo al capitán del equipo. ¿Y quién es ese que está ahí parado en medio del campo dando órdenes? Renji respondió, mirando en la dirección que Kaito señalaba. Rin Itoshi. Kaito continuó, su voz bajando a un susurro lleno de verdad. Tenemos frente a nosotros a alguien que puede ser una estrella. Es alguien que se esfuerza y busca la grandeza. Pero, ¿crees que nosotros seamos suficientes? Rin nos dijo que nos llevaría a la victoria, pero ninguno de nosotros puede seguirle el ritmo. ¿Y sabes por qué? Porque en la cancha, él no detiene su ritmo. Nos deja atrás a propósito, no deja que nadie más lo intente, y al final, el único que termina brillando es él. Y por esa misma razón, estoy seguro de que Rin puede abandonarnos en cualquier momento. Renji escuchaba, sin palabras para contradecirlo. La idea de que Rin pudiera abandonar al equipo era algo que le costaba aceptar. Pero, Rin nos dijo que nos convertiría en el mejor equipo, que podríamos jugar con Saitoshi en el mundial. Kaito soltó una risa seca y amarga. ¿Y tú de verdad crees esas palabras? No solo tú, todos en el equipo. Creen que Rin se quedará para siempre, y cumplirá todo lo que ha dicho. Pero por más que me gustaría ser como ustedes, no puedo creer ciegamente en esas palabras vacías. Solo tienes que pensar un poco para darte cuenta. En realidad, a Rin no le importamos. No tiene ninguna razón para quedarse. Todo lo que nos dijo es algo irreal. Somos un equipo que depende de uno solo, y eso también es su culpa, por no habernos dado una oportunidad para intentarlo. Y debido a eso, confío en que ella pueda hacer que él se quede, y rechace cualquier oferta para irse lejos. Renji escuchó cada palabra, aceptando la dura verdad en silencio. Entiendo, pero no creo que Rin pueda ser tan cruel. Llevamos años jugando para él, y pensar que nos haría algo así. Kaito lo interrumpió, terminando la frase de Renji. ¿Te molesta? Renji asintió. A mí también. Dijo Kaito, con los dientes apretados, la rabia finalmente rompiendo su fachada de calma. No solo me enoja, me enfurece. Me enfurece que me usen, que me utilicen como personaje secundario para hacer brillar a alguien que no se lo merece. Kaito miró a Renji, su mirada era intensa. ¿Sabes por qué no tengo pasión por el fútbol? Renji asintió.
Aunque ya conocía la respuesta, escucharla de nuevo lo hacía entender cómo funcionaba el mundo del fútbol profesional. Kaito continuó, su voz se volvía más sombría con cada palabra. Cuando era niño, tuve la idea de jugar al fútbol de forma profesional, me pregunté si había alguien más que pensaba igual que yo, y como en ese momento la idea de estudiar me parecía molesta, empecé a mirar los canales de deportes. Y fue entonces cuando conocí a mis primeros ídolos, Mark Snuffy y Big Mom. En su momento, eran el dúo más aclamado de Italia. Con mi inocencia, los admiré, aunque no entendía ese idioma, colocaba los subtítulos en la pantalla, y con eso aprendí a leer más rápido. Miré muchos de sus partidos, durante mucho tiempo, como lo haría cualquier fanático ordinario. Pensé que el fútbol era la vía para alcanzar el éxito económico y social, y cumplir con las expectativas de mis padres. Pero luego, vi en las noticias de la televisión, que Big Mom se había quitado la vida. Kaito hizo una pausa, reviviendo el doloroso recuerdo. Decían que Mick solo logró ganar una de las 5 ligas europeas antes de perder su nivel, y la confianza de su club porque no era lo suficientemente disciplinado. Se divertía demasiado fuera del campo, queriendo aprovechar su juventud. Por eso, perdió su lugar en el equipo, se hundió en el alcohol, y se suicidó. No sabes lo que sentí en ese momento. Para mi corta edad, sentí una desilusión y una decepción abrumadoras. Toda la emoción que tenía por querer ser como ellos se desvaneció. Después de eso, no quise saber nada más del fútbol profesional. Solo quería jugarlo como un pasatiempo con los otros niños de la escuela. Kaito bajó la mirada, el peso de sus palabras era palpable. En la actualidad, quedan pocos futbolistas verdaderos. El mejor delantero del mundo, Mark Snuffy, es uno de esos pocos. Es frío y calculador, pero también es amable y ayuda a quien lo necesita. Él sabe que sus compañeros de equipo son personas. Pero es uno de los pocos que quedan, y faltan unos años para que se retire. Y debido a eso, otros con filosofías hipócritas y egoístas están ganando más fama. Personas que solo se preocupan por ellos mismos, sin importarles nada ni nadie. La fama y el poder los consumen, y por más que lo nieguen, todos y cada uno de ellos terminarán igual que Big Mom. Para mí, no sentir pasión por el fútbol no es algo malo. Es una precaución. Todavía tengo la esperanza de que Rin no sea como ellos, como su hermano, un hipócrita que se preocupa solo por sí mismo. A pesar de lo que hace en el campo, Rin posee pasión. Quiero imaginar que las cosas que las hace sin intención, que todo es parte de un plan para llevarnos a lo más alto. Pero dudo mucho de eso. A Rin lo puse a prueba, aposté una parte de mi dinero a que él puede quedarse, sea por nosotros o por esa chica. De no ser así, tendré que romper mis límites morales, y hacer que entienda el peso que lleva en sus espaldas. Se lo haré entender, por las malas. Renji escuchó todo, su mente abrumada por la cruda honestidad de Kaito. Él también quería ser delantero, pero Rin le había ordenado ser defensa, y él lo había obedecido. La idea de ser utilizado era una herida silenciosa. Entiendo, dijo Renji, con la voz apenas audible. Luego ambos caminaron para estar cerca de la zona donde Rin estaba aconsejando a los demás sobre cómo tener más precisión en sus tiros. Kaito siguió observando a Rin, perdido en sus propios pensamientos. Para él, el mundo del fútbol actual estaba contaminado, corrompido hasta la médula. No importaba lo que la prensa o los fanáticos dijeran, Mark Snuffy era el único delantero que merecía ser llamado el mejor. Sus acciones desinteresadas, su compasión por sus compañeros de equipo, lo convertían en un faro de luz en la oscuridad. En contraste, jugadores como el mundialmente famoso Noel Noah, y el actual mejor delantero de Japón eran, en su opinión, la plaga que consumía el deporte. Eran el epítome del egoísmo y la frialdad, que solo se preocupaban por su propia gloria. Para Kaito, el fútbol se estaba convirtiendo en un infierno para los jóvenes soñadores que, como él en su niñez, creían en el espíritu del juego limpio y la camaradería. La culpa era de ellos, de los jugadores que se habían dejado consumir por la fama y el poder. Era un problema sistémico y no había nada que él pudiera hacer para cambiarlo. Pero frente a él, en ese mismo campo, tenía a Rin. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía hacer algo. Podía evitar que Rin se convirtiera en otra escoria más, salvando al equipo y, de paso, a sí mismo.
Kaito se vio a sí mismo como la consecuencia de este mundo, un mundo donde la maldad se había normalizado. Los actos inhumanos e inmorales de los mejores jugadores de la nueva generación eran aceptados y alabados. En un mundo así, lo único que quedaba era adaptarse. La moralidad y la pasión eran debilidades. Lo único que importaba era aprovechar cada oportunidad para sobrevivir y triunfar. La visión del mundo de Kaito es un reflejo de su propia decepción. Su cinismo no nace de la maldad, sino de la desesperanza. Ha llegado a la conclusión de que la única manera de sobrevivir en un mundo corrupto es convertirse en un estratega sin emociones, dispuesto a manipular a los demás para alcanzar sus metas. Ha perdido la fe en el fútbol, y en la humanidad de los jugadores, y ahora ve a Rin no como un compañero, sino como un proyecto. La cita entre Rin y Sumi no fue un acto de bondad, sino una pieza en el tablero de ajedrez que Kaito ha creado. Su plan de utilizar a Sumi para que Rin se quede en el equipo no es un acto de amistad, sino un último intento desesperado por aferrarse a la idea de que la humanidad aún existe en el deporte, una humanidad que él mismo está muy cerca de perder. Kaito dejó de mirar a Rin para desviar su mirada y observar a Sumi. Ella seguía sentada en las gradas, ajena a la mirada de todos los jugadores que la miraban con extrañeza. Observaba a Rin con una mezcla de atención y admiración. Ella era una figura inocente ante este mundo nuevo que estaba descubriendo y aprendiendo en primera fila. Kaito la miró. Ella no tenía idea de lo que estaba en juego. Pero, verla a ella le recordó a sí mismo cuando era niño, cuando pensaba que el fútbol era un lugar donde todos los sueños podían cumplirse. Kaito se quedó parado mirándola de forma sutil, sumergiéndose en sus pensamientos oscuros. El fútbol, el deporte que una vez había amado, ahora le parecía una metáfora de un mundo roto. Y reflexionó en su mente. La gente solo ve lo que quiere ver. La cara glamorosa de la fama, los goles espectaculares, los trofeos. Pocos se detienen a ver la otra cara de la moneda. A lo largo de los años, Kaito se había dado cuenta de que el destino de Migmon no era una excepción, sino la regla. Tantos futbolistas profesionales, jóvenes, llenos de talento y esperanza, terminaban en la destrucción. Y lo peor de todo, a nadie parecía importarle. La gente prefiere idolatrar a aquellos que llegan a la cima, sin cuestionar los actos inmorales que pudieron haber cometido para conseguirlo. Para Kaito, el fútbol no era más que una pasión fugaz, una ilusión que se desvanecía en el momento en que se tocaba el éxito. Y pensó para sí mismo. ¿De qué te sirve entrenar durante años, dedicarte a un sueño y, cuando lo alcanzas, perderte por algo tan simple como el poder, la arrogancia o el egoísmo? Pierdes tu propósito, te pierdes a ti mismo, y terminas con tu vida. La idea de que su propio destino pudiera ser similar a esto era tan aterradora que lo paralizó. Para él, era más sabio no intentarlo, no perseguir un sueño que, al final, podría destruirte. Era mejor seguir una vía más segura y realista, como estudiar derecho, un camino que no ofrecía la gloria del fútbol, pero sí la estabilidad y el control que tanto anhelaba. La perspectiva de Kaito es un reflejo de su profundo desencanto. Su cinismo no es innato, sino el resultado de haber presenciado las consecuencias de una pasión mal dirigida. Para él, el fútbol es un infierno para las almas inocentes, un campo de batalla donde la fama y el poder corrompen incluso a los más talentosos. Su plan de manipular a Rin no es un acto de maldad caprichosa, sino un intento desesperado de salvar a Rin de un destino que él considera inevitable. Kaito no quiere que Rin se convierta en lo que más odia, ya que si no, se verá obligado a destruirlo. Kaito no es un villano, es una víctima de un mundo que ha perdido la fe en la humanidad, y que ahora se ve obligado a utilizar los mismos métodos que alguna vez llegó a despreciar para sobrevivir. Su única esperanza, su única apuesta, es que Rin, a diferencia de los demás, pueda demostrar que la pasión genuina no es una debilidad, sino una fortaleza. Finalmente, la tarde llegó a su fin en la cancha de fútbol. El sol de mediodía bañaba el campo en una luz dorada mientras los demás jugadores se dirigían a los vestuarios, abandonando el terreno de juego. Sin embargo, Rin decidió quedarse un poco más, disparando tiros de práctica a las esquinas del arco con una precisión inquebrantable. En las gradas, Sumi, que había estado observando a Rin durante días, sintió que había llegado el momento.
Con una nueva y palpable determinación, bajó de los escalones y se dirigió hacia el centro del campo. Era la primera vez que ponía los pies en el pasto verde, cada paso una lucha interna contra su propia timidez. Estaba cerrando la distancia que los había separado toda la semana, entrando en su mundo, su territorio. Y se sentía lista. Rin, que estaba recogiendo sus cosas, sintió una presencia. Se giró levemente y la vio. Era Sumi, la chica de la cita. Su expresión permaneció inmutable, pero una ligera chispa de interés se encendió en sus ojos. Sumi sintió el peso de su mirada, sus nervios a flor de piel. Pero, en lugar de ceder a ellos, respiró profundamente, una sonrisa suave se formó en su rostro, y sus manos comenzaron a moverse en su característico lenguaje de señas. Hola, Rin-kun. Rin la miró fijamente. Su mente analizó las opciones: responder, o simplemente ignorarla e irse. Durante la última semana, su presencia silenciosa en las gradas se había convertido en una constante. Normalmente, no le importaría, pero por alguna razón, ella era una presencia que no podía ignorar, y eso lo hacía dudar ligeramente. Después de unos segundos, respondió, con una mezcla de su educación limitada y un desinterés apenas fingido. Hola. ¿Qué quieres? Sumi mantuvo su sonrisa, y respondió con sus manos. Solo quiero hablar contigo. Rin frunció el ceño. Sospechaba que era algo así. Quería distraerlo. Su reacción natural fue negarse. Lo lamento, pero estoy ocupado. Sumi sonrió con seguridad, y refutó con sus manos. Llevas toda la mañana practicando solo, y con tus compañeros. A estas horas es cuando te vas, así que no tienes nada más que hacer. Estoy cansado. Dijo Rin, tratando de terminar la conversación. A veces te quedas entrenando durante toda la tarde. Hoy es uno de esos momentos donde te vas temprano, así que creo que no lo estás. Replicó Sumi, su sonrisa aún en su rostro. Rin la miró, intrigado por su persistencia, y la forma en que su expresión no se desmoronaba. Su voz se volvió más seria. ¿Crees que me conoces? Sumi lo miró con honestidad, y respondió con sus manos. No del todo, pero con lo que me has dicho, lo que he visto y lo que he aprendido hasta ahora, puedo decir que sí. Eres alguien que se compromete con sus reglas y sus horarios. Tu rutina es rígida, igual que la mía. Por eso sé que te conozco lo suficiente. Rin se quedó en silencio. La seguridad en las palabras de ella lo desarmó. La idea de hablar con ella le parecía, según su lógica, ridícula. No había un propósito claro, sentía que ya no tenía nada que decirle, pero Sumi parecía tener mucho en mente. Podía ignorarla y olvidarse de ella. Pero, tenía que admitir que quería ver hasta dónde llegaba su falsa seguridad. Después de un momento de conflicto interno, su voz salió con un toque de fastidio. Eres molesta. Luego, se agachó para tomar sus cosas. Al hacerlo, pasó a su lado y, con una simpleza que la sorprendió, dijo: Quiero cambiarme primero. Y sin mirar atrás, caminó hacia la salida de la cancha en dirección a los vestuarios. Sumi se quedó parada en el campo, el alivio inundando su cuerpo. No se atrevió a girarse, temiendo que él pudiera ver sus manos temblar. Había logrado lo que se había propuesto. Había superado sus propios límites, su timidez, para acercarse a él. Respiró profundamente para calmarse. Este era un logro personal enorme. Y ahora, solo tenía que esperarlo a la salida de la preparatoria. Sumi, la chica que se escondía del mundo, ha dado un paso de fe, entrando en el territorio de Rin. Con su coraje, ha logrado derribar un muro que nadie más se había atrevido a tocar. La molestia de Rin es, irónicamente, su forma de aceptar que no puede ignorarla. Su aparente indiferencia es solo una máscara para la sorpresa, y la intriga que siente. No se trata solo de una apuesta, o el destino de Rin, sino de la conexión inesperada que se ha formado entre dos personas tan diferentes que, a pesar de todo, se han encontrado en un mismo mundo. Luego de unos largos minutos, Sumi estaba en la salida de la preparatoria, un lugar que hasta hace poco era solo un punto de escape. Hoy, era un lugar de espera.
Por primera vez en su vida, estaba esperando a alguien, un simple hecho que representaba un gran logro personal. Miraba a los demás estudiantes pasar, cada uno con su propio grupo o destino, y ella se quedaba allí, con una nueva clase de determinación. Finalmente, la figura de Rin apareció entre la gente, su porte sereno y desinteresado era una constante. Una leve sonrisa se formó en el rostro de Sunri. Rin, por su parte, sentía algo similar. La idea de hablar con ella por razones casuales era completamente nueva. Aunque le fastidiaba un poco, no sentía la necesidad de decirle que lo dejara en paz. Quería ver hasta dónde llegaría ella, y qué la motivaba a ser tan insistente. Rin se acercó a ella sin detener su paso, simplemente caminando a su lado. Sumi ya se lo esperaba, así que se unió a él, y juntos se alejaron de la preparatoria, dirigiéndose hacia la ciudad. El destino de Sumi era la entrada de la estación que pasaba por el camino de Rin para llegar a su casa. En el camino, Sumi sabía que no podía desaprovechar la oportunidad. Lo tocó suavemente en el hombro para llamar su atención. Rin la miró de reojo. Sumi movió sus manos, su lenguaje de señas era fluido, y lleno de una nueva confianza. Rin-kun, eres muy bueno jugando al fútbol. Nunca vi a alguien patear un balón de esa manera. Me alegra saber que seas tan dedicado a ese deporte. Rin la miró de reojo, sin responder. Era algo que ya sabía. Sumi continuó, sus manos moviéndose con honestidad. Pero también pude notar que no pareces tener amigos. Rin la miró, sus ojos fijos en los de ella. Esperó a que terminara, curioso por saber a dónde quería llegar. Sumi prosiguió, su voz en sus manos era honesta y cargada de una mezcla de empatía y curiosidad. No me malinterpretes, pero cuando dijiste que eras el capitán de tu equipo, pensé que serías muy popular, que tendrías a muchas personas detrás de ti. Pero en estas semanas pude notar que eres solitario, no solo en la cancha, sino también en los pasillos. Eso me sorprendió, pero en parte me sentí bien, porque sentía que en ese sentido, podía comprenderte un poco. Y ahora quiero entender lo demás. ¿Por qué alguien como tú prefiere vivir fuera del radar en la vida diaria? Rin analizó sus palabras. Decidió responder con desinterés, pero en su voz se podía sentir una pizca de la verdad. Este tipo de fama que se me ofrecen es algo pasajero. No es lo que quiero, no es lo que estoy buscando, y no es lo que necesito. Lo único que me importa es alcanzar la cima, ser el segundo mejor delantero del mundo después de mi hermano, y ganar la Copa del Mundo. Esa sensación de gloria es superior a la fama que puedan dar estos lugares. No me interesa tener amistades con nadie. Sumi lo miró, analizando cada palabra. Y en esa mirada, se dio cuenta de que no todo lo que decía era sincero. Con una valentía que superaba su timidez, movió sus manos para preguntar algo que había estado en su mente por una semana. Pero, en aquel momento, cuando estábamos en el café, te pregunté la razón por la que habías aceptado la cita, y no me diste una respuesta. Rin se quedó en silencio. No había una respuesta exacta. Él tampoco lo sabía. Su pregunta, sencilla pero profunda, lo ha dejado sin palabras, obligándolo a enfrentar algo que ni él mismo entendía. Rin intenta mantener su fachada de indiferencia, mientras que Sumi, con su honestidad y empatía, lo empuja a abrirse, a mostrar su yo interno. Rin tomó unos segundos para procesar la pregunta de Sumi, y algo en su mente lo llevó a recordar una conversación del pasado. Con una mezcla de seriedad y un desinterés apenas perceptible, finalmente respondió. Hace años, mi hermano me dijo que tuviera cuidado con las niñas. Y que si una se me acercaba, hiciera que se aburriera de mí para librarme de ella. Supongo que estaba esperando ese momento para hacer valer su consejo. Sumi procesó sus palabras. La idea del hermano de Rin, le pareció extraña. El resultado de ese consejo, en el caso de Rin, podría ser completamente diferente. En lugar de alejar a una chica, podría terminar acercándola aún más, y ella era la prueba viviente de ello. Pero también pudo confirmar algo que ya sospechaba. Lo más importante para Rin era su hermano. Y quizá, el consejo de su hermano era una forma de protegerlo, y ayudarlo. Con sus manos, respondió. Entiendo, Rin-kun.
Me alegra saber que tu hermano siempre estuvo ahí para apoyarte y ayudarte en tu infancia. Alguien que puede hacerte sonreír, debe ser la mejor persona del mundo. Al ver esas palabras, Rin miró al frente, hacia el horizonte. No pudo evitar recordar a su hermano y los momentos que pasaron juntos. Esos recuerdos eran un tesoro. Fueron los mejores años de su vida, y anhelaba revivirlos pronto. En ese instante, una sonrisa sincera, la misma que Sumi había visto en el café, se dibujó en su rostro. Sus ojos comenzaron a brillar. Esa simple y sencilla sonrisa transformaba su rostro por completo, haciéndolo parecer un chico normal. Con una voz que apenas era un susurro, pero llena de admiración, susurró: Sae es el mejor. Sumi lo escuchó. Su forma de hablar le recordó la forma en la que ella misma solo se abría y hablaba en los momentos que le parecían importantes. Se sintió genuinamente contenta por él, y no pudo evitar sonreír al verse reflejada en sus palabras. Ambos continuaron caminando en un silencio cómodo. El sol se estaba poniendo, anunciando la llegada de la noche. Sumi, aprovechando la tranquilidad del momento, decidió darle las gracias. Moviendo sus manos, le habló: Rin-kun, quiero agradecerte por haberme ayudado ese día. Rin la miró, su expresión suavizada por los recuerdos, pero aún atenta y seria. Gracias por defenderme de los que me querían hacer daño. No tenías ninguna razón para hacerlo, y aún así lo hiciste. Te lo agradezco mucho. Sumi le sonrió con una sinceridad genuina. Rin, con su limitada educación en cortesía, simplemente respondió: No es nada. Sumi, con una sonrisa, empezó a hacer movimientos de golpes y patadas en el aire, imitando la forma en que él había derrotado a los matones. Era su forma de decir que les había dado su merecido. Rin la miró, una profunda resignación cruzó su rostro mientras se mantuvo en silencio. La conversación entre Sumi y Rin revela un nivel de comprensión que va más allá de las palabras. A pesar de la frialdad de Rin y la timidez de Sumi, ambos encuentran una forma de comunicarse que va más allá de las expectativas sociales. Sumi ha aprendido a leer la verdad en los gestos y las palabras de Rin, y su empatía le permite ver la humanidad detrás de su fachada de desinterés. Por otro lado, Rin, aunque no lo admita, se siente intrigado y, en cierta medida, conmovido por la persistencia y la gratitud de Sumi. La sonrisa que comparte al recordar a su hermano es un momento de vulnerabilidad que Sumi ha logrado ver, y que ahora se ha convertido en un tesoro que ella cuidará. Este momento de conexión es un paso importante para ambos, ya que, sin saberlo, están construyendo una amistad que podría cambiar sus vidas. Después de esos largos y significativos momentos, los dos adolescentes continuaron su camino por las calles de la ciudad. El silencio se había vuelto una comodidad para ellos, pero esta vez, fue Rin quien decidió romperlo. Había notado algo en Sumi, una chispa que no había visto antes. Oye, ¿por qué de la nada tienes más confianza en ti misma? Sumi tardó unos segundos en procesar la pregunta. El nerviosismo regresó por un momento, pero la sinceridad era más fuerte que su miedo. Sus manos se movieron con una convicción que Rin nunca le había visto. Porque durante toda esta semana pude observarte. Pude aprender de tu determinación y tu confianza. Sumi hizo una pausa, sus ojos brillando con honestidad. La confianza es lo que siempre quise. Y a pesar de que aún no puedo hablar con mi voz, hablarte así me hace sentir cómoda. Siento que puedo confiar en ti. Me siento segura contigo. Rin la miró. Su lógica habitual le exigía refutar cada una de sus palabras. Decirle que se equivocaba, que todo lo que sentía eran tonterías, que no había razón para confiar en él. Pero, no lo hizo. Simplemente desvió la mirada hacia otro lado, observando el paisaje urbano. Las palabras de Sumi no dejaban de resonar en su mente, y aunque intentaba ocultarlo, su postura se suavizó levemente. Sumi había visto la humanidad de Rin, la pasión detrás de su fachada fría. Lo que ella no sabía era que él, a su vez, había visto algo en ella. Su vulnerabilidad no era debilidad, sino una fuerza que le permitía acercarse a él sin miedo.
La confianza que ella depositaba en él era un peso que nunca había sentido, un peso que lo obligaba a reconocer la posibilidad de una conexión que iba más allá de sus propios planes y metas. Ambos continuaron caminando por las calles de la ciudad, un silencio cómodo, pero lleno de pensamientos, los envolvía. Rin se repetía a sí mismo que las palabras de Sumi eran una tontería, una más de las cosas que ella hacía que no tenían sentido para él. Intentaba convencerse de que su presencia no le afectaba en absoluto. Sumi, por su parte, aprovechó la quietud para pensar en otra pregunta. Algo que pudiera romper la barrera de su mundo de fútbol. Con sus manos, preguntó con una curiosidad sincera. Rin-kun, ¿te gusta hacer algo más aparte de jugar al fútbol? Estoy segura de que debes hacer algo fuera de lo común, algo que nadie pensaría de ti. Rin procesó la pregunta. Podría haberla ignorado, pero un pensamiento cruzó por su mente. Tal vez, si le revelaba uno de sus gustos, ella lo encontraría extraño y se alejaría. Era un intento más de liberarse de ella, aunque cada vez se sentía menos convencido de lograrlo. Con una simpleza que disfrazaba su verdadera intención, respondió. Me gusta ver películas, mangas, y videojuegos de terror psicológico. Mi película de terror favorita es El Resplandor, y mi manga favorito de terror es Dragon Jet. Sumi se sorprendió, pero si lo pensaba bien, tenía sentido. La primera vez que lo vio, le había parecido intimidante, como si tuviera un aura de peligro. Pero los gustos no definen a una persona, y aunque ella se asustaba fácilmente, sintió una emoción genuina al saber que él estaba compartiendo algo tan personal. Con sus manos, respondió con una franqueza mostrada en su sonrisa suave. Ya veo, Rin-kun. Para serte sincera, nunca he podido ver cualquier cosa de miedo, porque siempre estoy sola, y ver una película o manga de miedo sola es lo peor para mí. Me gusta todo lo contrario a eso, pero no me molestaría poder ver una de esas contigo alguna vez. Rin se quedó sin palabras. Sus intentos de alejarla solo la hacían querer acercarse más. La resignación se apoderó de él. Con simpleza, solo dijo. Como sea. Rin se sentía molesto. Le irritaba la forma en que ella se dirigía a él, como si lo conociera de toda la vida, pero no era suficiente como para querer apartarla. De alguna manera, su presencia estaba empezando a sentirse menos como una molestia y más como una constante en su vida. Un fastidio, sí, pero uno con el que se estaba acostumbrando a vivir. A pesar de sus intentos por mantener a Sumi a distancia, su honestidad y su valentía para acercarse a él lo desarman. Su fachada de indiferencia es cada vez más difícil de mantener, y su respuesta, como sea, es una forma de rendirse a la inevitabilidad de la situación. Por su parte, Sumi ha encontrado un nuevo propósito. La soledad, que antes la definía, se convierte en una oportunidad para la conexión. Ella ve en la frialdad de Rin un nuevo tipo de calor, una persona dispuesta a compartir sus gustos, por extraños que sean. En la mente de Sumi, la emoción era indescriptible. Por dentro, estaba gritando de alegría. Había pasado días planeando esta situación, calculando cada paso y cada palabra. Sabía que los gustos de Rin eran un desafío, pero había apostado por algo más casual, un simple camino juntos. Y estaba funcionando. Pero, el tiempo se había vuelto su enemigo, y la inminente llegada a la estación la llenó de una punzada de tristeza. Pero justo cuando la cita indirecta parecía llegar a su fin, el teléfono de Rin sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Rin lo sacó del bolsillo con lentitud. Al leerlo, una genuina chispa de emoción brilló en sus ojos, y la leve sonrisa que ella atesoraba volvió a dibujarse en su rostro. Intrigada, Sumi sintió sus nervios regresar. Debía interrumpir. Tomando aire, y con una valentía que superaba su timidez, le preguntó con sus manos. ¿Qué ocurre, Rin-kun? Rin se detuvo. No sabía si debía decírselo. Pero supuso que no habría problema en simplemente mostrarle el mensaje. Con una simplicidad que la sorprendió, le entregó su teléfono. Sumi, con una mezcla de intriga y curiosidad, tomó el dispositivo en sus manos. El mensaje decía. Buenas noches, ¿usted es Rin Hitoshi?
Me presento, soy el asistente de Saitoshi, y vengo a informarle de parte de él que está a punto de tomar un vuelo de camino a Japón. Llegará esta semana, el viernes en la noche. Le daré más detalles de su llegada en el transcurso de los días. Trate de mantener esto en secreto para evitar a los medios y la prensa, y puedan tener una reunión personal, y sin interrupciones. Buenas noches. Una avalancha de pensamientos la invadió. El hermano de Rin, el que él adoraba, estaba a punto de regresar. Entendía la razón de la felicidad de Rin, estaban a punto de verse después de años. Pero también se preguntaba por qué le había mostrado el mensaje, si se suponía que era un secreto. Pensó, y llegó a una conclusión. Ella no vivía en el mundo del fútbol, ni sabía quién era Saitoshi, aparte de lo que Rin le había contado. Por eso, Rin no la consideró una amenaza para el secreto. Le devolvió el teléfono. Con sus manos, Sumi sonrió sinceramente y dijo: ya entiendo. Estoy feliz por ti, Rin-kun. Podrás ver a tu hermano. Rin asintió, una ligera emoción visible en su expresión. Luego, ambos llegaron a la entrada de la estación. La soledad y el desinterés de Rin, su fachada de frialdad, se desvanecen por un momento ante la noticia de su hermano. Sin embargo, su decisión de compartir el mensaje con Sumi es un acto de confianza implícita, que va más allá de cualquier cosa que él haya dicho o hecho antes. Sumi, a su vez, demuestra su empatía y comprensión, validando las emociones de Rin sin pedir nada a cambio. La llegada de Sae no solo marca el final de la cita de Rin y Sumi, sino que abre un nuevo capítulo en sus vidas. Rin, el chico que se había prometido a sí mismo no tener amigos, ahora tiene a una persona que entiende su mundo de una forma que nadie más lo ha hecho. Su futuro, y el de la promesa que hizo con su hermano, ahora tiene un testigo silencioso y comprensivo: Sumi. Sumi se detuvo en la entrada de la estación. Rin se giró a medias para observarla. En su mente, Sumi había aceptado que esta era la despedida por ahora. Podría pedirle una cita más larga en otro momento, pero por ahora, la tranquilidad de Rin era lo más importante, porque ella también se sentía así. Con una sonrisa suave, movió sus manos. Gracias por permitirme caminar contigo hasta aquí, Rin-kun. Deseo que puedas cumplir con todas tus metas y sueños. Rin se mantuvo sereno. Su expresión ya no era de fastidio ni de molestia. Era simplemente una calma que él había permitido. Sí. Y luego, sin más, comenzó a caminar, alejándose. Sumi se quedó allí, contenta con todo lo que había logrado. Se dio la vuelta y empezó a caminar en la dirección opuesta, sumergida en sus pensamientos. La conversación había fluido mejor de lo que imaginó, y el plan, aunque rudimentario, había funcionado. Pero, una punzada de miedo la asaltó. Si el hermano de Rin regresaba, ¿qué pasaría después? Rin había hablado de ganar la Copa del Mundo con él. Pero, ella no sabía del todo cómo funcionaba el fútbol. ¿Acaso eso significaba que tendría que irse de Japón? ¿Dejaría su vida aquí, su escuela, a su equipo, y a ella? Una punzada de miedo llenó su corazón. No quería volver a sentirse sola, incomprendida. La idea de que Rin pudiera desaparecer de su vida tan pronto como había llegado la llenó de un miedo abrumador. Con una mezcla de determinación y miedo, se dio la vuelta, y corrió tras él, buscando su figura en medio de la ciudad. Mientras tanto, Rin caminaba, perdido en sus propios pensamientos. Estaba feliz por el mensaje de su hermano, pero algo no le cuadraba. ¿Por qué Sae no le había llamado ni le había respondido los mensajes en todo este tiempo? Tenía dudas, pero la emoción de verlo de nuevo era más grande. Estaría listo para cuando el momento llegara. De repente, una voz que casi no reconoció lo llamó. Rin. Rin se giró, sorprendido. Era ella otra vez. Era Sumi, corriendo hacia él, con el cabello agitado por el viento. Ella se detuvo frente a él, visiblemente nerviosa. Esto no lo había planeado. Lo hizo por puro impulso. Rin la miró, sin decir nada, esperando una explicación. La intriga era palpable. Las luces de la noche brillaban a su alrededor, y el mundo continuaba, ajeno a los dos jóvenes que se enfrentaban, susurrando verdades sin palabras.
Sumi ha superado su timidez, y ha actuado por un impulso genuino de miedo y de cariño. Su acción revela que la conexión con Rin es más profunda de lo que ella misma pensaba. Ya no se trata de un simple plan para un servicio de compañía, sino de un deseo humano de no perder a alguien que le ha dado una razón para ser valiente. Rin, por su parte, se encuentra una vez más en una situación inesperada. La reaparición de Sumi lo obliga a confrontar sus propias emociones, y a cuestionar su fachada de desinterés. El mundo de la soledad y la ambición que él ha construido se ve ahora amenazado por la presencia de una chica que, a pesar de sus intentos por alejarla, se niega a irse. Su encuentro bajo las luces de la noche es el punto de partida para una conversación que podría cambiar el rumbo de sus vidas. El aire nocturno se cernió sobre ellos. Sumi respiró hondo, su voz temblando al pronunciar las palabras que habían estado atrapadas en su garganta, y comenzó, su voz suave y llena de un coraje recién encontrado. Rin, ¿tú podrías darme tu número? Rin se quedó sin palabras. No esperaba eso. Después de unos segundos, respondió, con una mezcla de intriga y seriedad. ¿Y por qué debería dártelo? Sumi, sintiendo que su voz no le daría la fuerza para lo que tenía que decir, movió sus manos, la sinceridad reflejada en cada gesto. Porque no quiero que desaparezcas. No quiero pensar que de un día para otro te irás, y no volverás. Eres alguien que puede hacer grandes cosas, y yo solo me esfuerzo con lo simple. No entiendo del todo cómo funcionan las cosas que haces, y solo puedo imaginar que podrías irte con tu hermano a cumplir tu sueño. Y yo, no quiero que me olvides. Quiero estar cerca, siempre, por si necesitas hablar. Rin analizó sus palabras. Sabía lo que podría pasar cuando se reuniera con Sae. Todo por lo que había estado trabajando, el sueño que había tenido desde niño, estaba a punto de volverse realidad. Pero las palabras de Sumi eran un pedido que, en comparación con su meta, era insignificante, algo que no lo ayudaría en nada y, tal vez, incluso podría estorbarlo. Sin embargo, en la mirada de ella, Rin vio una grieta en su propio muro, una vulnerabilidad que no podía ignorar. Se dijo a sí mismo que ella no lo dejaría en paz hasta que le diera algo. Igual que la primera vez que la conoció. Con un suspiro de resignación y desinterés, respondió. Está bien. Los ojos de Sumi se abrieron de par en par. Lo había logrado. El alivio inundó su corazón. Rin le entregó su teléfono. Ella lo tomó, anotó su número rápidamente, y se alejó unos pasos. Luego, se dio la vuelta, y sonrió. Una sonrisa genuina y brillante, mientras movía su mano en un gesto de despedida, insinuando que se volverían a ver. Rin la miró sin decir nada. Era como ver a una niña contenta por algo que para él era insignificante. Pero, sin que se diera cuenta, una serenidad inusual cubrió su expresión. Sumi se alejó rápidamente, perdiéndose entre la gente, mientras que Rin se dio la vuelta y continuó su camino. Sumi caminó hasta un callejón y se recostó contra la pared. Tomó su teléfono y miró el contacto de Rin. Su corazón se llenó de felicidad. Comenzó a ilusionarse. Harían planes, hablarían con más confianza, y tal vez, podría preguntarle dónde se vería con su hermano, para ir a ver ese momento tan conmovedor. La felicidad y la curiosidad superaron sus miedos. Y de repente, un punto blanco cayó frente a ella. Sus ojos, miraron ese punto fijamente. Era un copo de nieve. Y en ese mismo instante, Rin sintió lo mismo. Ambos miraron al cielo nocturno. Los copos de nieve empezaban a cubrir la ciudad, y el ambiente se volvía frío. Lo que ninguno de los dos sabía era que la presencia de alguien más lo estaba causando. La persona a la que Rin estaba esperando era el responsable. Su frialdad era tal que su sola presencia podía afectar el ambiente. Su llegada era el anuncio de un choque de mundos, de una colisión de sueños y verdades. Era alguien que estaba dispuesto a aplastar sueños, esperanzas, ilusiones, y cualquier plan que fuera en contra de su ideal, de su realidad, tan fría como el hielo. Y solo era cuestión de tiempo para que revelara su propósito. El intercambio de números de teléfono marca el final del primer acto en la historia de Rin y Sumi.
Sumi, la chica que una vez se escondía del mundo, ha logrado lo imposible: establecer una conexión con Rin. Su persistencia y su vulnerabilidad la han llevado a derribar las barreras de un chico que se creía impenetrable. Su felicidad es genuina, pero, lo que ella no sabe es que su mundo está a punto de chocar con la dura realidad del de él. La llegada de Sae y Toshi, el hermano al que Rin idolatra, no es solo un encuentro familiar, sino un evento que amenaza con desestabilizar la frágil conexión que Rin y Sumi han construido. La nieve que cae no es solo un presagio de invierno, sino una advertencia de que la frialdad de Sae podría poner a prueba el calor que ha comenzado a florecer entre ellos. Todas las imágenes, músicas, y personajes, no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos autores, solo la historia es mía. Le mando un saludo y un abrazo a Santino J, gracias por apoyarme siempre en mis publicaciones y estar siempre aquí. Y un saludo y otro abrazo a Strarex, que hizo su propia historia tipo What If, de este universo, con Isagi, está muy bueno, vayan a verlo si quieren, dejaré el link en la descripción. Cabe recalcar que yo haré mi propia versión de Isagi en el futuro. Gracias por estar aquí siempre y apoyarme. Me quedé sin tiempo, así que por ahora solo diré que hagan saber si les gustó este cap en los comentarios, y si debería hacerlo más corto o más largo. Si son nuevos, los invito a ver la primera temporada de Nagi alquilando una novia, hay mucho contenido para que puedan ver un largo rato. Y bueno, sin nada más para poder decir, yo soy Mateo Z, y espero verlos pronto, adiós.